favor, lea conmigo la escritura. Juan capítulo 2. Estamos leyendo o estudiando desde el versículo 13 hasta el versículo 25. Juan 2, 13 al 25. ¿Lo tiene? Dice la palabra de nuestro Dios. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y buscó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de su casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Padre, oramos en esta mañana, te damos gracias por tu misericordia, por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos, de poder regresar a tu palabra, de poder tomar este tiempo y seguir estudiando este pasaje, para que podamos, Señor, ver los ejemplos de la fe de Jesucristo y cómo Cristo mismo nos manda a que vivamos en fe, para que, Padre, podamos imitar, para que podamos repetir lo que tú has enseñado por medio de la Escritura. Señor, ayúdanos a ser persuadidos por tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, que tu Espíritu Santo pueda llevarnos. Señor, y que el corazón de mis hermanos, cuando estudie este Evangelio y pueda contemplar la obra del Hijo, que pueda contemplar tu obra, puedan ciertamente creer, tener vida eterna, perdón de pecados, y que puedan declararte y reconocerte como el Mesías prometido, Señor, como Dios encarnado. Gracias, Señor, por este tiempo y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento. Comenzamos la semana pasada estudiando 3 marcas de la fe genuina para que sigamos el modelo de Cristo. 3 marcas de la fe genuina para que sigamos el modelo de Cristo. La semana pasada comenzamos a explicar, y creo que se me fue todo, se fue toda la mañana, hablando con respecto a qué era el templo y cuál es la necesidad del templo y por qué el templo era algo tan importante para la fe judía. Pero creo que algo que necesitamos destacar, y justo ahora que el pastor comenzó el tiempo, las alabanzas, decía, hermano, estamos aquí para adorar al Señor, para que nuestro corazón pueda adorar. Quiero por favor que retrocedamos un poco en la historia de Israel. Por favor, vaya a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Y en Isaías capítulo 1 nosotros vamos a encontrar qué es como el tipo de adoración que Dios aborrece, o el tipo de adoración que en realidad al Señor no le gusta, o el tipo de adoración en el cual cuando somos religiosos eventualmente podemos llegar a caer y nos podemos convertir en personas que somos ritualistas, que hacemos, que vamos, que venimos, que decimos, que nos ponemos, que nos vestimos, que damos, pero al final nuestro corazón puede estar lejos de lo que Dios desea. Isaías presenta claramente ese ejemplo
algún tiempo antes del cautiverio, Dios comienza a advertirle casi 150 años antes que la completa destrucción viniese por primera vez sobre el tiempo de Israel. Fíjese, Dios pasó 150 años advirtiéndole a este pueblo que tuviese cuidado con su religión. Y acá nosotros lo podemos leer claramente. En el versículo 10 del capítulo 1 de Isaías, si usted lee conmigo ahí despacio, usted va a poder entender qué era la religión o en qué convirtieron la religión. Comienza el Señor acusando a este pueblo, diciéndole, príncipes de Sodoma. Bien, bien bonita la descripción, ¿verdad? Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, sodomitas y gorromitas, gomorretas. Mire la acusación del Señor. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de tus sacrificios? Estoy harto de tus holocaustos de carneros y de cebo de animales engordados. Yo no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, ya no lo puedo soportar. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, estoy cansado de soportar estas cosas. Por eso, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mi rostro. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Mejor dejen de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituyan al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres oír, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieses y fueses rebeldes, seráis consumidos de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Noten cómo el Señor presenta que está harto del sacrificio. De un sacrificio o de una religión que básicamente hace ritualísticamente las cosas, que repiten y repiten el traer ofrendas, pero que en realidad sus manos no están limpias de maldad, en el cual sus manos continuamente están derramando sangre, que es la acusación que el Señor le está haciendo al pueblo. No importa cuánto ores, no importa que traigas sacrificios, no importa que hiciesen ellos algún tipo de pacto con el Señor, porque su corazón está lejos de ellos, porque ellos en primer lugar se han alejado del Señor, hacen iniquidad, hacen lo malo, dañan a las viudas, destruyen al huérfano y están completamente haciendo iniquidad por toda la tierra, de lo cual no se arrepintieron. Y eventualmente el Señor los juzgó y fue en esa forma en la cual ellos fueron llevados presos al cautiverio. Si usted regresa a Juan, entonces puede otra vez tener un poco más de sentido porque Jesús, cuando llega al templo, llega con la actitud que llegó. Les decía la semana pasada que la primera marca de la fe genuina que Jesús nos muestra es que tiene un celo correcto, tiene un celo genuino por las cosas santas. Jesús sabe que las ofrendas de estos animales son básicamente otro requisito de su religión ritualista.
Hacer más y más y más de lo mismo no los hacía más santos, como obviamente no nos hace más santos a nosotros. Y si me permiten hablar como europeo, os lo dije, os lo he dicho en otras ocasiones, y se los digo con amor, no sirve de nada que vengamos domingo a domingo a la iglesia si nuestro corazón no está aquí. No sirve de nada que sirvamos si no lo hacemos como hemos estado aprendiendo en el discipulado, en amor a mis hermanos, en señal de adoración a nuestros hermanos. No sirve. No, Dios no se agrada de eso, como quizás en algún momento nos enseñaron ese dicho pagano, aunque me da risa, el que peca y reza empata. Eso no es cierto, hermano. El que peca y reza no empata. Mientras usted peca y mientras usted sigue deliberadamente pecando, estamos en una espiral fuera de la voluntad de Dios, y Dios no puede ser únicamente aplacado porque nosotros decimos cosas como, es que de lunes a viernes yo me porto bien, el sábado me pelo, pero el domingo estoy en la iglesia. Eso no se vale. Eso no tiene una equivalencia moral o religiosa. O que vivamos como nos da la gana el resto de la semana, pero el domingo estamos en la iglesia. Si nuestro corazón no es honesto delante de Dios, no sirve. Y es exactamente el problema de la religiosidad, que se nos enseñó que porque hacemos rituales, que porque vamos a la iglesia, que porque pagamos un dinero, que porque hacemos esto, que porque hacemos los otros, de alguna forma el Señor tendría que agradarse, aunque nuestro corazón esté corrupto. Por eso Jesús, cuando usted lee este evangelio, está claramente molesto al llegar al templo. Porque si usted regresa al texto y solo corriendo un poco por lo que hablábamos la semana pasada, cuando él llega al templo, ve a los cambistas, ve a los bueyes ahí, ve las palomas, ve todos los animales, el Señor en un sentido hace violencia, y quizás voy a corregir algo que dije la semana pasada porque quizás sonó mal. No es que Jesús los atacó físicamente, sí, pero en un sentido Jesús, al hacer azote de cuerdas, está persiguiéndoles con la intención de persuadirles que estas personas salgan del templo. Y Jesús da la razón clara, porque estas personas han convertido algo tan glorioso como el tiempo de adoración, algo tan hermoso como el tiempo en el cual nosotros podríamos pensar aplicándolo mientras nosotros cantamos, es un tiempo muy hermoso. Un tiempo en el cual nosotros estudiamos la palabra es un tiempo tan hermoso. Un tiempo en el cual nosotros tenemos oración, en el cual estamos siendo discipulados, estudiando la palabra, en el cual estamos con los hermanos en comunión. Siempre el pecado puede salir. Y entonces, en lugar de adorar a Dios genuinamente, el pecado está ahí. Y esa es la molestia de Jesús. Jesús está genuinamente celoso, enojado, porque la adoración está siendo corrupta por personas que ni siquiera conocen al Señor. Personas que únicamente ocupan el templo o ocupaban este templo para hacer negocio, únicamente para lucrarse. Y le dije que había una casa de cambio, había un mercado central, no es por ofender a los del mercado central, ¿verdad? Pero había ahí un Tineti, les dije un montón de ejemplos de mercados, a donde el templo, que según el Antiguo Testamento estaba supuesto a ser casa de oración, el templo a donde las personas miraban y oraban y ellos sabían que el Señor les iba a escuchar, ahora se había convertido en un simple edificio. ¿Por qué? Porque la religión o la religiosidad tiene la capacidad de endurecer los corazones, de silenciar nuestras conciencias, y no podemos adorar libremente al Señor. Y esa es la molestia de Jesús. Jesús está claramente enojado por esto. Si usted ve ahí el versículo 16 de Juan 2, les dijo entonces, quiten esto de acá porque ustedes han hecho la casa de mi Padre un mercado. En otras lecturas les dice que es una casa de ladrones, que es una casa de delincuentes. Y la molestia de Jesús es clara. Están desacrando el templo, un lugar para adoración, lo han convertido en algo superficial, en una mofa.
Y eso estudiábamos la semana pasada, que Jesús muestra en estas marcas genuinas de la fe que debe de existir un celo genuino por las cosas de Dios. Luego nos quedamos ahí. Número 2, entonces, esta mañana quiero que consideremos los versículos que siguen a partir del versículo 18 hasta el final, al versículo 25. La segunda marca de la fe genuina del modelo de Jesús es que tiene una fe genuina en la resurrección de Jesucristo. Tiene una fe genuina en la resurrección de Jesucristo. Y mire lo que el pasaje dice. El pasaje dice, los judíos, solo déjenme ubicarlo en esto. Si usted lee el versículo 17, dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Yo les decía la semana pasada que aquí está citando el Salmo 69. Cuando él está citando el Salmo 69, lo curioso es que como Juan nos está contando esta historia hacia atrás, ¿sí? Juan está narrando este evangelio. Juan está narrando lo que él vio, lo que él vivió. Pero acá el versículo 17 nos da a entender como que Juan está haciendo este comentario, como que dice, hey, ¿saben qué pasó? Queridos lectores, que después que lo pensamos bien nos damos cuenta que los discípulos en algún momento recordaron esta obra de Jesús. Los discípulos dijeron, es cierto, está escrito en la ley, está escrito en los salmos, en el Salmo 69:9, el celo de tu casa me consume. Esto es como una retrospectiva, es como un recordatorio que Juan está teniendo de que era lícito para el Hijo de Dios estar completamente molesto porque el templo estaba siendo mal utilizado. Y yo les decía que esta muestra nos refleja que Jesús era el Mesías, que Jesús estaba purificando el templo, que Jesús estaba como el sumo sacerdote presentándose en un templo que necesitaba ser limpio. Antes del sacrificio, el templo necesitaba ser limpiado. Antes de presentar una ofrenda por el templo, por el pueblo, se necesitaba limpiar este templo. Cuando nosotros entonces seguimos leyendo acá, a partir del versículo 18, parece que tenemos lo que sucedió después que Jesús saca a estas personas. Porque si usted lee ahí, por favor, le dicen los judíos le respondieron a Jesús, bueno, ¿y qué señal es la que tú haces? ¿O qué es lo que tú estás mostrando para hacer esto? Esta pregunta es muy interesante porque en esencia, y entonces, ¿con qué autoridad es que tú quieres venir y sacar a las personas del templo? Es lo que Jesús le están preguntando. En buen salvadoreño, ¿y vos quién te crees? ¿O quién pensás que sos tú, Jesús, para querer venir y querer destruir el sistema religioso y sacar los animales de acá? Y yo les dije, les tiró las monedas de Cora, le tiró los billetes de $1, no existían billetes, recuerden eso. Les tiró las monedas y hizo ahí un gran desorden. Por cierto, eso es un desorden santo, ¿no? Es un desorden santo. Y obviamente los judíos se molestan. En la narrativa de Lucas dice que cuando Jesús hizo esto, ellos comenzaron a buscar ocasión para matarle. Estaban tan enojados porque su religiosidad se les iba a acabar, porque su negocio ya no se les iba a prosperar, porque Jesús estaba completamente ofendido defendiendo el celo de la casa de su padre. Y ahora Jesús se iba a oponer ante estas acciones y claramente esto es abiertamente una señal en la cual Jesús está en contra del sistema religioso establecido por los judíos. ¿Sabes? Solo el Mesías podía limpiar el templo, hermano. Solo el Mesías podía hacer esta purificación. Solo el Mesías podía presentarse y hacer esta obra. Si usted busca Malaquías,
Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Solo retroceda 2 versículos hasta el 2:17. En el contexto de Malaquías está hablando de que el Señor ha de purificar su templo y su casa, de que Él va a regresar y de que Él va a establecer justicia perfecta. Malaquías está justo antes de Mateo, hermano. Oigo las páginas ahí, justo antes de Mateo. Malaquías 3. ¿Sí? Ahora mira el 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿a dónde está el Dios de justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será a Jehová grata la ofrenda a Jehová de Judá y de Jerusalén, como en días pasados y como en los días antiguos. Si usted lee casualmente esto, usted se va a dar cuenta que dice que aquí viene el siervo, está hablando de Juan el Bautista, a preparar el camino del Señor, y que el Señor súbitamente se va a presentar al templo y que Él ha de purificar a los hijos de Leví. Esa profecía se cumple cuando Jesús viene y purifica el templo. Cuando Jesús se presenta en el templo, está haciendo una purificación como sumo sacerdote, como el Mesías prometido, como aquel que está próximo a ir a la muerte. Jesús está cumpliendo tantas cosas acá. Está mostrando que Él es el Señor del templo, está mostrando que Él es superior al templo mismo, que Él es superior a la religión judía, que Él es el Mesías prometido, que está cumpliendo la Escritura. Y la pregunta necia de los judíos, ahí en el 3:18 es, ¿y vos quién te crees? Porque claramente no le conocen. Porque claramente ellos han resistido el ministerio de Jesús, y de hecho Jesús les dice cuál es la prueba final de que Él es el Mesías, y sin embargo esa prueba la rechazaron y la negaron hasta este día. Jesús les dice, si usted lee ahí el pasaje, ¿cuál es esa señal que haces? ¿O cómo respaldas lo que acabas de hacer? Y Jesús les responde claramente, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y le dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, mas tú en 3 días lo levantarás. Pero mire la explicación otra vez de Juan. Juan nos ayuda a entender de qué está hablando. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre esos muertos, sus discípulos se acordaron que él había dicho esto, y entonces creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. En otras palabras, ellos están otra vez viendo hacia atrás y pensando en qué Jesús fue lo que hizo, qué eran las obras que Cristo había cumplido. Pero la pregunta de ellos, ¿quién te crees?
¿Qué es lo que tú haces de especial? ¿O cuál es la muestra suprema de que tú tienes autoridad para hacer esto? Y ya también os lo he dicho antes. Los judíos siempre estaban buscando señales, siempre querían ver milagros, siempre querían ver cosas sobrenaturales, siempre estaban diciendo, si este hace un milagro es porque viene de parte de Dios, si este hace algo especial es porque viene de parte de Dios, si este tiene ciertas capacidades es porque Dios está con él. Es exactamente la misma pregunta. Demuéstranos cuál tipo de autoridad dices tener. Y Jesús solamente resucitó. Jesús se levantó de los muertos. Jesús se levantó de la tumba, mostrándoles que Él es Dios mismo. Esa señal, se recuerdan y por favor no le olviden, siempre voy a regresar. Vámonos a Juan 20, por favor. Juan 20, 30, esto lo leímos la semana pasada, les dije que se lo memoricen. Vamos a ver quién se lo memorizó, levanten la mano. Nadie, ¿no? Hizo además, Juan 20:30, hizo además Jesús, leámoslo todo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, pausa, ¿cuáles estas? Las que están en Juan. Se los dije, la resurrección de Lázaro, el convertir el vino, la propia resurrección de Jesús, la alimentación de los 5,000. Estas, siga conmigo, están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, 1, el Hijo de Dios, 2, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En otras palabras, se lo dije, Juan se antepone al final de su libro. Él nos está contando de antemano cómo va a terminar esta narrativa y cómo la resurrección de Cristo es la prueba final de que Él es Dios mismo. La resurrección es la prueba definitiva de su deidad. Y Jesús se los dice claramente, yo voy a resucitar, destruyan este templo. Y obviamente acá nos lo dice Juan, pero Jesús no está hablando de este templo. ¿Sabe? Hasta el día de hoy, al presente, ahora que no sé qué fecha hoy, 13 de julio del 2025, los judíos siguen relatando lo mismo. Siguen diciendo que le pagaron a los soldados que cuidaban la tumba, que sus discípulos llegaron y se robaron el cuerpo de Cristo. Y eso es algo que se corrió por toda la tierra. Nos lo dice ahí en Mateo 28:11. Mientras estaban ahí, los guardas fueron y le dijeron que lo que había pasado. Reunieron los ancianos y dijeron, bueno, primero vamos a tener que sobornar a los soldados, démosles dinero y después digan que los discípulos vinieron, que lo hurtaron mientras ustedes estaban dormidos. Eran dormilantes, no eran vigilantes, estos eran dormilantes. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero y se hizo como les había instruido. Esto se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y esto siguen creyendo los judíos, que Jesús era un estafador, que Jesús era un mentiroso. Dicen cosas que son innombrables, que ni siquiera las puedo decir con respecto a la persona de Jesús. Y Jesús de antemano había profetizado lo que él habría de hacer como la muestra suprema de que Él es el Mesías, era su resurrección. Jesús mismo nos está enseñando que parte de nuestra fe y de nuestra adoración debe de estar puesta o debe estar en la idea de la resurrección de Cristo. Una fe genuina cree que Cristo se ha levantado de la tumba. Y sabe, es bien interesante algunas de las cosas que ellos dicen acá. Si usted regresa ahí al versículo 19, Jesús le dice, destruyan este templo. Ellos están pidiendo literalmente algún tipo, probablemente estaban pensando en Elías, ellos querían ver caer el fuego ahí, consumir todo y un gran desorden. Probablemente eso era lo que ellos estaban buscando.
Pero cuando Jesús les dice, destruyan este templo, en 3 días lo levantaré, Jesús está hablando de Él mismo. Jesús está hablando de su persona. Y por favor, póngame atención, quiero explicarle esto. El templo, lo he estado repitiendo, significaba que el pueblo podía venir delante de Dios y adorar a Dios cuando ellos traían sacrificio y hacían todo en ese templo, si su corazón era genuino. Y ellos le responden acá, 46 años fue edificado este templo. ¿Sabe? Es interesante. ¿Cuántos de ustedes, bueno, alguien ha ido alguna vez a Los Ángeles? Todos son viajados aquí, ¿verdad? Yo veo un montón, dicen amén, amén. ¿Alguna vez ustedes se han fijado que cuando uno sale del aeropuerto de Los Ángeles, siempre están construyendo algo? Así como aquí, los parques, mejor pasémonos acá. ¿Se ha fijado que los parques de las colonias los han cerrado con láminas desde hace como 5 años y hasta ahorita no les han quitado las láminas y todavía las están construyendo? Siempre hay un trabajo en construcción. Así es el aeropuerto de Los Ángeles. Nunca lo han terminado desde hace como 500 años y todavía están haciendo algo en ese aeropuerto. Con el templo pasa exactamente lo mismo. El templo se comenzó a construir 20 años antes del nacimiento de Jesús. Y cuando ellos le están diciendo esto, ya pasaron, ¿cuántos años dice el pasaje? 46 años. Y todavía estaban construyendo el templo, todavía estaban haciendo remodelaciones. El templo ya estaba completado, pero estaban haciéndole mejoras, estaban haciendo muchas cosas. Por eso ellos le responden de esta forma: 46 años hemos estado construyendo este templo y tú dices que en 3 días tú lo puedes levantar. ¿Sabe qué es lo más interesante? Que Jesús murió y ellos siguieron construyendo el templo. De hecho, el templo oficialmente lo terminaron en el año 64. O sea, que pasaron 84 años construyendo este templo. ¿Sabe qué es lo más divertido de esto? Que se lo destruyeron a los 5 años. Y se lo destruyeron completamente, hasta el piso. Solo quedó ahí un vestigio que es el que ahora usted ve como el muro de los lamentos. Eso es todo lo que existe. Y a donde está el domo de la roca, donde hay una mezquita, ese era parte de ese atrio del cual estamos leyendo acá. Y eso es todo lo que quedó de ese templo. Todo lo demás fue destruido, saqueado, quemado, botado. Pero Jesús le tiene sin cuidado ya a ese templo. Jesús no está pensando en un templo físico cuando Jesús dice lo que dice. Por eso Jesús les responde: destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a levantar. Jesús ya no está hablando de levantar un templo físico. Jesús ya no está hablando de un ritual que ellos tenían ahora que venir y hacer. Ahora Jesús está hablando de que Él en su resurrección es la marca definitiva, que la forma para poder adorar a Dios es a través de Él. No más por un templo, no más por una religiosidad, no más por una repetición vana, humana de rituales, sino que Jesús ahora se presenta en lugar de este templo. Si ustedes venían y adoraban a Dios por medio de este templo, ahora ustedes vienen a mí para poder adorar a Dios. Si ustedes quieren acercarse a la presencia de Dios, tienen que venir por medio de mí. Es la idea que Jesús tiene en mente. La única forma de poder acercarse a Dios era ahora a partir de la muerte de Cristo. El templo ya no serviría como un lugar para reunirse con el Señor. Se acabó esa religión ritualística. Ahora Jesús presenta una transición de que Él es, piense, dice Jesús: yo soy la verdad, el camino y la vida. Él está diciendo: yo soy la única forma en la cual ustedes pueden presentarse delante de Dios. Yo soy el único que puede acercarles a Dios. Ahora Él es el camino.
Ahora Él es la vida, no más religión organizada, sino que por medio del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el libro de Hebreos nos lo enseña, que Él es el sumo sacerdote y que es únicamente por medio de Él en el cual podemos acercarnos a Dios. Es más, si usted lee los evangelios, cuando Jesús muere, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? En el momento que Jesús muere, ¿qué pasó físicamente en el templo? Se rasga el velo. Y eso es la señal más clara de que Dios ya no puede ser buscado de esta forma. Y Jesús les está diciendo esto acá. Ustedes están tan metidos en su religiosidad, quieren seguir rituales, quieren ir y pagarle a los pastores, quieren ir y confesarse con los sacerdotes, ustedes quieren ir y hacer cultos de acción de gracias, ustedes quieren darme dinero y no es necesario, tienen que acercarse a mí únicamente por medio de Cristo. Hermano, esto nunca más cambió después de la muerte del Señor. Y Jesús se los dice claramente, voy a levantar este templo. Jesús está hablando que Él ahora es el nuevo camino, la nueva forma de acercarse. Y los judíos le contestan con un sarcasmo. No, hombre, Jesús, ya me lo no, hombre, 46 años. Y vos en 3 días, no, mira si ni pala tenés para trabajar, ni martillo tenés. Jesús no está hablando de algo físico. Jesús está hablando... ¿Sabe? Es curioso, algunos comentaristas dicen, es probable que algunos pensaron que Jesús era un terrorista. Como así, como un yihad que iba a poner una bomba y que iba a volar el templo en pedazos. Y por eso buscaban matarle. Porque dijeron, este Jesús ha de tener una revolución mero rara ahí, planeándola, que ya nos va a venir a poner un par de bombas aquí, va a volar todo aquí. Jesús no estaba hablando de este templo. No me malentienda, pero parece que a partir de ese momento Jesús le, ustedes han desacrado tanto la casa de mi Padre, olvídense de esto, esto va a dejar de ser relevante, a partir de este momento únicamente va a ser por medio de mí. Por lo tanto, dice el versículo 22, cuando Jesús resucitó, otra vez aquí estamos escuchando la mente de Juan, aquí Juan está haciendo... En hermenéutica esto se llama una nota editorial. Apréndaselo. Le voy a hacer examen también. Esto es una nota editorial, a donde el escritor del Evangelio nos da muestras de cómo entender lo que él está hablando. Aquí él hace esta nota editorial. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, dice Juan, cuando resucitó de los muertos, entonces los discípulos se acordaron de que él ya había prometido que iba a resucitar. Y entonces creyeron la escritura, hasta que Él se levantó. Cuando Él murió, literalmente, no figuradamente, ¿sí? Esto no era un invento de Jesús, de que Él iba a morir o algo así. De hecho, si usted va a Juan 10, Jesús les dijo varias veces esto a sus discípulos, de que Él se iba a entregar. Juan 10, dice en el versículo 14, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por mis ovejas. Ahí está hablando exactamente de eso. Yo voy a morir en beneficio de mi pueblo. Yo voy a entregarme en beneficio de mis ovejas, dice Jesús. También tengo otras ovejas. Mire qué interesante. ¿Sabe de quién está hablando? De los gentiles. Está hablando de nosotros. Tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Está hablando, no son del pueblo de Israel. Pero también a estas yo voy a traer. Y ellas van a oír mi voz. Y habrá un rebaño. Y habrá un pastor. Por eso el Padre me ama. Porque yo pongo mi vida, pero también la vuelvo a tomar. Nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí
de mi Padre. Cuando Jesús dijo eso, mire estos incrédulos, incircuncisos, egipcios, hijos del diablo, versículo 19, cómo le respondieron. Eso hizo disensión entre los judíos por estas palabras, y mire lo que dijeron de Jesús. ¿Qué dijeron? Está endemoniado, dijeron. Jesús constantemente estuvo hablando y diciendo, yo voy a salvar a mi pueblo, yo voy a entregar mi vida. Miren, si usted piensa, se lo dije y se lo repito, Juan no está organizado en orden cronológico, no está pensando en tiempo lineal, sino que lo que Juan está haciendo es siempre empujándonos a la meta final de Cristo, que es la muerte, la resurrección, para levantar a los muertos. Si Jesús vence la muerte, tiene la capacidad de vencer la muerte por todo su pueblo. Si Jesús resucita, es porque Jesús es el dador de vida y por lo tanto puede darle vida a sus ovejas y puede darle vida a su pueblo. Y Juan está argumentando una y otra y otra y otra vez en esta dirección, para que cuando nosotros leemos este Evangelio de Juan, en realidad podamos pensar en nuestro corazón, bien honestamente, en nuestra intimidad y decir, Jesús, si tú podías hacer esto, tú lo puedes hacer conmigo. Si tú profetizaste, si prometiste que ibas a te ibas a levantar tú mismo, si pudiste vencer a la muerte, tú puedes vencer la muerte por nosotros. Si tú tienes el poder para levantarte de la tumba, ciertamente puedes levantarnos a nosotros. De hecho, eso es lo que Pablo dice en el libro de Corintios. Si usted ve acá en Juan, si regresa al 2, parece que Juan dice, hasta que Jesús resucitó, los discípulos entonces les cayeron en cuenta. No quiero sonar muy salvadoreño, pero cayeron en 20. Cayeron en el 20. No sé por qué decimos eso, hermano, perdón. Pero los discípulos cayeron en el 20 o se dieron cuenta que en realidad Jesús no les estuvo mintiendo todo el tiempo que caminó con ellos. Creyeron en la Escritura, y ojo, que dice que creyeron en la Escritura, porque esto ya estaba profetizado. El Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No me dejarás en el lugar de los muertos, y mi cuerpo no se corromperá. Cuando los apóstoles o los discípulos, dice acá que se acordaron de la Escritura, están pensando en Salmos. Salmos 16:10. Están diciendo, en la Escritura, en los Salmos dice de que el santo de Dios nunca iba a corromperse. En otras palabras, que el santo de Dios no iba a permanecer nunca en una tumba, o la tumba no tenía poder, o la muerte no tenía poder para vencerlo. Y los discípulos caen y dicen, es cierto, Él nos había dicho estas cosas, Él había prometido que se iba a levantar de los muertos. Jesús está a través de todo su ministerio siempre anticipándose al final. Está siempre pensando en que Él se va a levantar, en que Él va a vencer la muerte. Él está con plena convicción de todas las cosas que Él va a hacer. De hecho, Jesús, el plan lo tiene tan claro como leemos en Juan 10, que Él dice, yo quito mi vida y la pongo, y no me la quita nadie, y yo lo voy a hacer, y voy a levantar a un pueblo, y voy a resucitar a los míos, y les voy a dar salvación a los míos. Dice un escritor, la carrera por la vida de Jesús es un progreso voluntario hacia la meta que Él se ha trazado. Cuando Jesús habla de que el templo va a ser destruido en el capítulo 2, después Jesús, más adelante, Dios mediante lo vamos a ver en el capítulo 3, Jesús comienza a hablar de la cruz, cuando dice que así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús ya está pensando en la cruz, su meta está puesta en la cruz, porque Él sabe lo que va a lograr. Él sabe
que Él tiene que entregar su vida por el bien del mundo en Juan 6. Él sabe que la muerte no lo puede retener según Juan capítulo 12. Le anuncia a sus discípulos que va a morir en el capítulo 13, en el capítulo 14. Jesús está completamente preparado para resucitar. Está completamente preparado para ir a la cruz, para morir. Y así como nuestro hermano Alex nos predicó en Semana Santa, la base de la fe cristiana es la resurrección de Jesucristo. Pablo nos lo dice claramente que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Que si Cristo se quedó en la tumba, entonces nosotros somos un montón de locos. Estamos perdiendo el tiempo completamente. ¿Sabe? Si Jesús no se levanta de la tumba, Jesús hubiera sido solamente un mártir. Y este mundo ya no necesita más mártires. Hay demasiados mártires por ahí. Si Jesús no se levanta de la tumba, nosotros, dice Pablo, seguimos muertos en nuestros pecados. Y somos culpables de todos nuestros pecados. Si Jesús no se levanta de la tumba, no podemos tener ningún tipo de esperanza en el día postrero. O sea, todos nos vamos a ir al chicharronero a quemarnos. Es que ya tengo hambre, man. Estoy pensando en los chicharrones. Amor, ¿podemos comer chicharrón? Gracias, amor. Al chimbolero. ¿Sí? Si Cristo no se levanta, estamos engañados. Si Cristo no se levanta, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, aún estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero si Cristo se ha levantado, entonces Cristo es el primogénito en la resurrección y nosotros tenemos promesas de resurrección. Nosotros seremos también salvados y resucitados porque Él resucitó en el día postrero. El Señor ha de levantarnos. La resurrección es la mejor garantía, hermanos, de que nosotros tenemos vida en Cristo. La resurrección es la mejor garantía de que el Evangelio es verdad. La resurrección es la mejor garantía de que las verdades de la Escritura son eternas, que tenemos esperanza en la vida venidera, que la muerte no puede vencer a Jesús, la muerte no va a retener a su pueblo. ¿Sabe? Efesios capítulo 1, versículo 19 y versículo 20, dice que el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús es el mismo Espíritu Santo que trabaja en nosotros. El mismo poder que resucitó a Cristo de la tumba es el mismo poder que nos anima a nosotros a predicar el Evangelio. De modo que acá en Juan capítulo 2 encontramos esa marca de la fe genuina. La fe genuina cree en la resurrección de Cristo. Recuerda, estamos estudiando 3 marcas de la fe genuina para seguir el modelo de Cristo. Entonces Jesús tiene un celo genuino, Jesús cree y nos promete la resurrección. Y número 3, con esto terminamos. La fe genuina confía en la persona de Cristo. La fe genuina confía en la persona de Cristo. Si usted lee el versículo 23, acá la narrativa está en una diferencia de tiempo. Si usted lee el versículo 13, dice, estaba cerca la Pascua y ya estaba preparado los animales y ya Jesús estaba ahí en el templo y ya el versículo 23 nos dice que ya estaba la Pascua en efecto. O sea, 1, 2, 3 días después quizás. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Mire, otra vez nos vuelve a decir lo mismo. ¿Por qué creyeron en su nombre? Por las señales. Otra vez Juan sigue insistiendo con estas señales. Esas señales que daban muestra de él. Pero esto me preocupa a mí, hermano. Porque mire lo que dice el versículo 24. Pero Jesús no se confiaba en ellos.
Jesús no estaba convencido, era como no lo sé, Rick, algo huele muy mal, no, no lo sé, Rick, algo me parece falso aquí. Porque el pasaje dice de que parece que la gente está creyendo en su nombre por las señales. Pero Jesús mismo no es tan rápido incluso en aceptar a estas personas porque dice, porque Jesús no les confía. O sea, Jesús no les cree, pues. Jesús no del todo está convencido y obviamente Jesús conoce los corazones y es lo que nos va a decir aquí. Pero Jesús mismo no se confiaba en ellos porque los conoce a todos y cuando los conoce no está diciendo como nosotros nos conocemos, ¿sí? Está diciendo que Jesús conoce internamente lo que hay en cada uno de ellos, así como lo que hay en cada uno de nosotros. Por eso dice el versículo 25 que Jesús no tenía necesidad de que nadie le hablara nada de ningún hombre, porque Él sabe en realidad qué es lo que existe en el interior de los hombres. En el contexto es bien interesante, porque si lo piensa, acaba de hablar de que algunos adoraban ritualísticamente, de que algunos se acercaban al templo únicamente porque tenían religión. Otros pensaban que el templo era demasiado grande. Cuando Jesús dijo que iba a hacer algo, no le creyeron. Jesús conoce que los corazones de las personas son superficiales. Jesús conoce que a algunos únicamente les gusta el milagro, no les gusta quien hace el milagro. Les gusta la bendición, no el que bendice. Hay personas que les gusta el Dios Santa Claus, porque les da cosas. No les gusta el Jesús que demanda obediencia, que demanda creer en Él, someternos a Él. Parece que la gente está fascinada por lo que Jesús está haciendo. Si usted sigue leyendo, sabemos que Jesús hizo muchos milagros y eso hacía que la gente lo siguiera. Se cree que cuando Jesús iba a ser crucificado, se le presentó a uno de los gobernadores de Israel y le dijo, si en verdad eres Dios, hace algo, que queremos ver show, queremos ver milagros, quítate el saco y tiralo, vientos de poder para que todos los hermanos caigan tirados, queremos ver algo sobrenatural, si no, no creemos que tú eres el Mesías. A Jesús le tiene sin cuidado. Jesús dice, no, esa no es la forma en la cual yo demuestro mi deidad. Yo me voy a levantar de los muertos y esa es la prueba final de que yo soy Dios, de que yo soy el Señor, de que yo soy el Mesías. Si no creen en la resurrección, un milagro no va a hacer creer a nadie nada. Elías hacía milagros, Moisés hizo milagros, los profetas hacían milagros, Eliseo hacía milagros. Por eso le piden a Jesús este tipo de milagros. Pero Jesús no les cree. Jesús no acepta las falsas manifestaciones de amor si el corazón no está ahí. Jesús no acepta una adoración superficial. Jesús no acepta, como él mismo lo dice, muchos dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hacíamos milagros, pero yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Porque me honran con su boca, pero su corazón no está ahí. Por eso dice ahí, Jesús les dice, no lo sé, Rick, no les creo, no estoy convencido. Ese tipo de fe no me persuade. Yo le pregunto a usted, ¿qué creemos nosotros de Jesús? Y este es un buen momento para que nosotros hagamos nuestro autoexamen en lo que en realidad creemos sobre el Evangelio y en realidad en lo que creemos sobre la persona de Jesús. Porque claramente Jesús sabe qué es lo que cada uno de nosotros, todos ustedes y yo, el Señor sabe que creemos de Él, si le creemos, si no le creemos, si somos casuales, si no somos casuales, si en realidad en nuestro corazón le queremos conocer, si en realidad no nos importa, si en realidad estamos interesados, si en realidad no estamos interesados, como el pastor decía, si en realidad estamos parados o venimos, hacemos cosas y tenemos una adoración superficial, o si en realidad nuestro corazón está empujando en una dirección verdadera hacia Él.
Jesús no necesita estas, que nosotros hagamos muestras externas, porque Él sabe lo que hay en nosotros. Y siempre he dicho esto, pero en realidad, ¿qué creemos de Jesús? ¿Es Jesús aquel que bendice mi negocio? Entonces Jesús es un empresario. ¿Es Jesús únicamente el que me da sanidad? Entonces Él es un sanador. ¿Es Jesús, me cae mal, pero en nuestra cultura existe, no, hombre, es que el colocho, el de arriba, el carpintero, es que Él me va a llevar a su taller y me va a componer? ¿Quién es Jesús para nosotros? Jesús, mi fiel amigo. Sí, Jesús es tu amigo, pero antes de ser amigo es Rey, Señor y Salvador. ¿Quién es Jesús para nosotros? Es la pregunta verdadera. ¿Qué creemos de Jesús? El punto acá en el pasaje es que Jesús conoce el corazón de las personas. Jesús ve que hay buscadores que son sinceros, buscadores que son honestos, que de verdad le quieren conocer, pero Jesús ve personas que en realidad simplemente están impresionadas por las cositas que ven que Jesús hace. En el 1:47, solo regresa ahí al capítulo 1 de Juan. En el 45, Felipe halló a Natanael y mire lo que le dice. Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dice, puede de Nazaret salir algo bueno. Y Felipe le dice, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y le dijo Natanael, Señor, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le dice, porque te dije que te había visto antes, ¿me crees? Cosas mayores verás, y de cierto te digo, de aquí en adelante veréis los cielos abiertos y los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Natanael es un buen ejemplo de alguien que estaba superficialmente en un sentido buscando. Solo esta señal lo maravilló. Cuando vio a Jesús hacer algo estaba maravillado. Hermano, la fe genuina o la fe a la que Jesús nos está invitando acá es una fe que tiene celo por las cosas de Dios, es una fe que cree en la resurrección de Dios o en la resurrección de Cristo, es una fe que verdaderamente confía que Jesús es quien dice ser. Los libros de teología que uno tiene que soportar en el seminario le dicen a uno tres cosas, los de apologética. O Jesús era loco, o Jesús era el mayor mentiroso y el cristianismo el peor engaño de la historia de la humanidad porque lo hemos perpetuado por 2000 y pico de años. Y la tercera opción es, o Jesús de verdad es quien dice ser. Y si Jesús es en realidad quien dice ser, necesitamos que nuestro corazón, que no puede engañar a Jesús, que no puede engañar al Señor, se alinee con Él. Porque mire, bueno, ya le dije a mi esposa que necesito otro saco porque con este me van a enterrar, quizás lo tengo ya. Nos podemos ver bien bonitos por fuera, ¿sí? Amén. Bien guapo. Podemos engañar a nuestros padres. Amén. Puedo engañar a mi esposa me puede engañar a mí, nuestros hijos nos pueden engañar, que son cristianitos, nosotros podemos engañar a nuestros hijos, pero el Señor no lo podemos engañar, porque en realidad Él sabe qué es lo que hay adentro de nosotros. No podemos hallarle la vuelta, como dicen. Es más, el Señor sabe por qué venimos ahora.
si somos buscadores casuales, si en realidad no es que no tenemos tiempo, si en realidad solo estamos cumpliendo el requisito, es que es domingo, hay que ir a la iglesia, el pastor anda bien guapo, ni modo, hay que oír, hoy no va a predicar Mauri. El Señor sabe. El Señor sabe genuinamente cuál es la motivación de nuestro corazón. Y ese es el cuidado cuando Jesús, porque acá en un sentido Jesús muestra que tenemos adoración fallida, que a veces no creemos las cosas correctas y que Él nos conoce hasta lo más íntimo. Imagínense, piénselo así. Imagínense qué pérdida de tiempo. Que vengamos domingo a domingo, miércoles a miércoles y nuestro corazón no esté dispuesto para el Señor. Es una pérdida de tiempo. O sea, ¿para qué venimos si nuestro corazón en realidad no está acá con un deseo genuino de adorar al Señor, de exaltar al Señor, de creer lo que Él es? A mi hijo le pregunté hace un par de días, imagínate qué pasaría si te murieras ahora. No sé si vieron el caso de un futbolista que murió hace un par de días. Lo tenía todo el muchacho ese. No era tan buen jugador, pero tenía todo. Se acababa de casar, la esposa muy bonita, los hijitos preciosos, tenía un contrato millonario, tenía un contrato no sé por cuántos años, lo estaban codiciando otros clubes, acababa de ganar todo con la selección y se murió. Así, sin qué ni para qué, en un accidente. Y le hice a mi hijo la pregunta, ¿qué pasa si ahora, más tarde, pasa algo y te mueres? Y si el Señor nos llama a rendir cuentas ahora, y el Señor nos preguntara, ¿cuántas veces estuviste en mi casa? ¿Cuántas veces estuviste con los hermanos? ¿Comiste de ellos? ¿Te aprovechaste de los tamales? ¿Tomaste café? ¿Estuviste en los discipulados? ¿Escuchaste las predicaciones? ¿Estuviste en los lunes de oración? Pero tu corazón nunca estuvo ahí porque estabas más preocupado por tus propias cosas. ¿Qué estuviste haciendo todo este tiempo? ¿Qué le vamos a decir, amado? No vamos a decir nada. Vamos a tener que agachar la cara y nos vamos a retirar a la condenación, avergonzados, si no hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, nos van a chamarrear. Estuviste en mi casa, estuviste con los hermanos.